Queridos hermanos, queridos amigos, reciban un cordial saludo en Cristo Jesús. Le pido a Dios que los bendiga, los proteja de todo mal, de todo peligro, de toda perturbación. Hoy vamos a hablar de la cultura solidaria. Es un tema que me llama la atención porque vemos en la actualidad algunas actitudes en el pueblo colombiano, latinoamericano, incluso allí en nuestro barrio, en nuestra vereda, también en la ciudad donde vivimos. Actitudes como por ejemplo indiferencia, no nos duele absolutamente nada, somos indiferentes frente al hermano solo y desamparado. Hay barreras culturales, muros que impiden que avancemos y a veces somos esclavos allí dentro de nuestro propio muro. A veces vemos que hay grupos cerrados que no se abren a los demás y solamente vivimos con nuestro propio grupo. Vemos aislamiento en muchas personas que viven allí en la soledad, aisladas. Otras personas también quieren huir de la realidad, huir del hermano solo, desamparado, que se encuentra triste. Miramos por los lados, pasamos de largo cuando alguien está en grandes dificultades, vivimos de espaldas al dolor de los demás. También hay personas que viven la desidia social, no les importa absolutamente nada de lo que pasa en la sociedad, en las culturas, y se vive un distanciamiento físico y también social. Hay un desprecio con el hermano pobre, el extranjero, el migrante, el que no tiene trabajo, el que no tiene el pan de cada día. Hay una religiosidad sin amor, sin caridad, de sola apariencia. Vemos que hay impunidad en los delitos y en los crímenes. Vemos pesimismo también, gente que dice ya no se puede hacer absolutamente nada, nada puede cambiar. Hay xenofobia, odio al extranjero y nos volvemos autorreferenciales. Solamente lo que digo yo, lo que pienso yo o lo que dice o piensa mi familia o mi grupo. Son actitudes de la actualidad. Sin embargo, Génesis 4:9 nos dice, ¿dónde está tu hermano Abel? No solamente dónde está físicamente, sino dónde está existencialmente. ¿Qué piensa de la vida? ¿Qué piensa de la realidad actual? ¿Qué piensa de las pandemias? ¿Cuál es su manera de pensar, de vivir? Es muy importante esa pregunta. Job 31:15 nos dice, ¿acaso Dios no nos formó a los dos en el seno materno, al extranjero y a mí mismo, al otro y a mí? Levítico 19:18 nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. También Tobías 4:15 dice, no hacer a los demás lo que no quieras que los demás hagan contigo. Sirácidas 18:13, la misericordia de Dios alcanza a todas las personas de cualquier parte del mundo. Mateo 7:12, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados por los otros. Y Mateo 5:45 dice, Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, justos e injustos. Vemos aquí que primero era en negativo, no hagas a los demás. Ahora es en positivo, hacer a los demás lo que queremos que los demás hagan con nosotros. Sin embargo, yo quiero compartir con ustedes un texto sublime, maravilloso, que nos ilumina la cultura de la solidaridad, que es la que queremos proponer en el día de hoy, que va en contra de una cultura insolidaria con las actitudes que mencioné hace un momento. Se trata de Lucas capítulo 10. Este texto nos habla del buen samaritano. Aquí encontramos al menos 7 o 9 personajes, 9 momentos muy significativos. Preguntémonos con cuál de estos personajes que menciona la palabra me identifico yo. Dice así este texto tan maravilloso, muy apropiado para hablar de la cultura solidaria. A partir del versículo 25. En esto un doctor de la ley se levantó y para ponerlo a prueba le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo, has respondido correctamente, obra así y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contestó, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita, llegó al lugar, lo vio y pasó de largo.
Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Lo echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó: el que trató con misericordia. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, son muchas las enseñanzas del día de hoy. Fijémonos en primer lugar del doctor de la ley y en Jesucristo. El doctor de la ley puede tener títulos profesionales, se cree muy sabio, muy inteligente y cree que sabe más que los demás. Jesucristo, el maestro bueno, sencillamente no se dedicó a dar cuestiones científicas, tecnológicas, sencillamente contó una parábola, una narración. Aquí también vemos luego ya en la parábola que él cuenta a unos personajes. Dice: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Ni siquiera tiene nombre. Un hombre que bajaba de una cultura a otra cultura. De Jerusalén a Jericó. Digamos, era un extranjero, un migrante. Iba de un lugar a otro. Tropezó con unos asaltantes. Entran en segundo lugar los asaltantes, los atracadores, los que matan, los que violan, los que atracan. Por ejemplo, robando un celular, una billetera, un computador, una maleta. Allí, en una buseta, en un SITP, en el megabús, en cualquier situación o circunstancia, sencillamente roba. No sabemos por qué roba, porque no tiene trabajo, porque necesita llevar algo a la casa o sencillamente porque está aguantando hambre. De todas maneras, está violando uno de los mandamientos: no robarás. Roba, atraca. En tercer lugar, vemos a un sacerdote que al verlo pasó de largo. Representa el poder religioso de la época. Que sencillamente ser religioso no quiere decir que practique la caridad, el amor, la solidaridad, y obviamente Jesucristo estaba criticando el poder religioso del momento. Luego vemos en cuarto lugar un levita. Representa también el poder religioso, pero el poder económico y político del momento. En la actualidad también vemos muchos líderes políticos y económicos que sencillamente ven y pasan de largo. No se preocupan, no les interesa al hermano solo, desamparado a la orilla del camino, que ha sido violentado, que ha sido herido por los asaltantes. Ahora bien, encontramos en quinto lugar a un samaritano que iba de camino. Llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. El samaritano, un extranjero, no tiene que ver nada con la cultura judía. Lo trataban de pagano, lo trataban de pecador, lo trataban de una persona ignorante. Sin embargo, fue precisamente ese pecador, ese ignorante, un extranjero, el que le da la mano a esa persona que no tiene nombre y que se encuentra al borde del camino porque ha sido atacado. Y entonces llegan luego a una posada. La posada podría representar las instituciones del Estado. Ya sea, por ejemplo, un hospital, ya sea, por ejemplo, cualquier clase de institución, hospicio para dar albergue a una persona que sufre, que está sola, a un anciano, a un adulto mayor, a quien sea. Una posada, y allí fue cuidado. Y también encontramos al dueño de la posada que recibió dinero sencillamente por cuidar a la persona que estaba enferma y había sido atacada. Yo les decía, ¿con quién nos identificamos? Muchas veces nos podemos identificar con cualquiera uno de ellos, pero yo creo en lo más profundo de mi ser que todos somos algo de esos personajes que encontramos ahí. Muchas veces actuamos como el doctor de la ley, que pensamos que nos la sabemos todas. Otras veces actuamos como Jesucristo, el maestro bueno, que enseña la verdad sobre el hombre, sobre el mundo, sobre Dios y sobre una cultura de la solidaridad, de la misericordia, del perdón y de la paz. Muchas veces también actuamos como el hombre que baja de Jerusalén a Jericó, que hemos sido emigrantes, que hemos sido asaltados, violentados. Se nos violan también nuestros derechos básicos, porque a veces no tenemos trabajo, no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos una pensión. Y aparte de eso, nos asaltan. Otras veces tal vez algunos han actuado o nos podemos identificar con los asaltantes que desnudan, hieren
y matan a las personas, los persiguen. Hemos sido perseguidores del otro, hablando mal del otro. Hemos atacado al otro, tal vez hablando mal de otro, haciéndole daño al otro. Otras veces podemos ser tal vez como el sacerdote, que somos muy religiosos. Nos creemos que orando y rezando el Santo Rosario, yendo Santa Misa todos los días, y nos creemos santos y mejor que los demás. Por ejemplo, hay personas que van a grupos de oración, van a la iglesia, cualquier iglesia cristiana, y sencillamente creen que son más importantes y ven a los demás como pecadores y critican al otro que no va a la iglesia. También a veces podemos actuar como el levita. Pensamos que somos políticos, que buscamos el bien común, que vamos a trabajar por el bienestar integral de la sociedad, y sencillamente también miramos al hermano que está al borde del camino y seguimos derecho. Y otras veces también hemos sido samaritanos, le hemos dado la mano a alguien, hemos colaborado, hemos dado un mercado, hemos hecho alguna ayuda. También a veces podemos dar posada a alguien, podemos prestar nuestra casa, hacer una ayuda en un hospicio. Pues bien, yo creo que todos tenemos de algo un poco. Sin embargo, la palabra del Señor en este texto nos propone algunas actitudes para tener en cuenta. La proximidad. ¿Qué tan cerca estamos del otro? ¿Quién es mi prójimo?, le pregunta este hombre de la ley a Jesucristo. Es el más cercano. Y Jesucristo no se dedicó a hacer una definición. Contó una sencilla parábola que tiene que ver con algo de la ética y de los valores humanos. Es el que está cerca. Pero lo más importante es hacerme yo prójimo, acercarme al otro, no huirle al otro, sino acercarme al otro. De tal manera que yo sea el que me haga prójimo de los demás, en vez de rechazar del distanciamiento social. Es muy importante el distanciamiento, el acercamiento del corazón. Lamentablemente estamos en un distanciamiento físico por pandemias, por enfermedades, es comprensible, pero esto ha hecho que muchas personas se distancien socialmente, espiritualmente y distancien el corazón. Tenemos es que acercarnos al otro, ser prójimos del otro. Otra actitud, la misericordia, es decir, tener un corazón que se compadece de la miseria de los demás. Sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso, dice Jesucristo el Señor. ¡Qué enseñanza tan maravillosa! De tal manera que hay otra actitud y es ampliar el corazón, ampliar el círculo. En vez de cerrarnos, es amar al otro como a sí mismo. Amar igualmente a Dios y amar a la creación. Se trata de un cuidado compasivo, una actitud tan importante en la actualidad, sobre todo con la madre tierra que sufre dolores de parto y que la estamos contaminando, deforestando y estamos atentando fuertemente contra ella, acabando con la biodiversidad de la flora y de la fauna y con grandes especies. Dar el tiempo. Este hombre le dedicó tiempo al hombre herido y que había sido atracado. Dar el tiempo, darse uno a sí mismo, eso es amar. Muchas veces buscamos tiempo. Necesito tiempo para mí mismo, necesito espacios para mí mismo. Y renegamos muchas veces porque no tengo tiempo, porque el tiempo va deprisa. Pero este hombre fue capaz de quitar por un momento su proyecto, su meta, su objetivo y dedicarle tiempo al hermano solo, desamparado, que había sido atracado. El tiempo es superior al espacio y habla de proceso, de cambio, de transformación, de liberación que van perdurando en el tiempo día a día. Aquí ahora empezamos a sembrar esas semillas que veremos crecer y florecer y fructificar con el tiempo. Otra actitud tan importante que nos enseña Jesucristo en esta parábola es la corresponsabilidad. Me siento responsable del otro, respondo por el otro. Qué importante fortalecer esta virtud, cualidad, allí en la escuela, en el colegio, en la universidad y en cualquier lugar de formación integral, como por ejemplo en los medios de comunicación social, en la televisión, en las redes sociales. Miremos que cada día es una nueva oportunidad para ser amables, solidarios, practicar la caridad, el amor y fortalecer esta cultura donde quiera que nos encontremos. Vemos también que este hombre de Dios, el buen samaritano, practicó la gratuidad. Lo hizo gratuitamente. Le da 2 moneditas al que estaba allí en la casa, en el hospicio, y luego dice, si hay algo de más te lo pagaré a mi regreso. Mateo 6:3 nos dice algo muy importante. Cuando hagas un favor, cuando hagas la caridad, la solidaridad, que tu mano derecha no sepa lo que haga la izquierda, o que tu mano izquierda no sepa lo que haga tu mano derecha.
es decir, gratuitamente. No buscamos la recompensa de nadie, ni que nadie nos alabe y nos diga qué tan generoso es buena gente, es muy querido. Buscamos es que Dios nos recompense y buscamos nuestra gratificación personal, pero que nadie nos alabe. Y también dice la palabra, Mateo 10:8, que Dios da gratuitamente el sol a buenos y a malos, a justos e injustos, y todo lo hace es porque nos ama. Estos dos textos nos hablan de la gratuidad de nuestras acciones. Aquí la palabra del Señor nos habla de acoger al forastero. Respecto a acoger al forastero, quiero compartirle 4 grandes verbos. Primero tiene que ver obviamente con la acogida. Acoger al forastero, al migrante, al de la otra región, al de la otra cultura, no darle la espalda. La acogida juega un papel determinante en una cultura de la solidaridad. El segundo verbo es proteger. Aparte de acogerlo, protegerlo, curarlo, sanarlo. Es muy importante proteger a nuestro hermano que lo necesita, porque tiene derechos, porque como nosotros también tiene ciudadanía, como nosotros es hijo de Dios, como nosotros tiene los mismos deberes, los mismos derechos, las mismas responsabilidades. El tercer verbo, aparte de acoger, proteger, es promover. Promover al otro, así como el Espíritu Santo nos promueve, porque una de las acciones de Dios es precisamente la promoción. Es decir, Dios nos promueve y necesitamos ser servidores de Dios y colaborar promoviendo a los demás, promoviéndonos a nosotros mismos y a nuestros familiares. Promoción humana integral. Luego, en cuarto lugar, integrar. Integrar al otro, no rechazarlo, no excluirlo, integrarlo en la propia comunidad, integrarlo en la propia nación, porque al fin y al cabo todos somos migrantes, como dice la palabra en Hebreos 11, y nuestra verdadera patria es el cielo. Vamos peregrinando hacia la casa del Padre Celestial, acompañados de familiares, amigos, seres queridos, no vamos solos. Y en ese peregrinaje vamos alegres, gozosos, alguien sufre o no se nos adelantan, pero ahí vamos hacia la marcha a la patria del Padre Celestial. Así están esos 4 verbos: acoger, proteger, promover, integrar al hermano, al necesitado, y así acogemos esa cultura de la solidaridad que nos propone Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes. De tal manera que se instaure un humanismo integral. Necesitamos salud humana, necesitamos educación humana, necesitamos que se humanice todo, la justicia, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, que se humanice la política, el mundo de la economía, de la cultura, que se humanice también la tecnología, que todo contribuya a la dignidad del hombre y de la mujer. Se necesita una visión antropológica amigable con el ser humano. Humanismo. Aparte de eso, la palabra nos habla de la hospitalidad. Necesitaron de una casa, de un albergue, de una institución. Necesitamos la hospitalidad cristiana. El cristianismo se identificó precisamente porque fue hospitalario, porque daba acogida al que lo necesita. Y así lo podemos ver en las cartas del apóstol San Pablo. Me acogieron como a un hermano, dice el apóstol. También, queridos hermanos, este texto nos muestra la importancia de la fraternidad social, de la amistad social. Somos hermanos todos, dice la palabra de Dios. Así lo enseñó Jesucristo. Ustedes todos son hermanos. Y también dice la palabra, mirad qué bueno y bello es vivir en amistad. Habla de amistad social, que se fortalezcan los vínculos de fraternidad, los vínculos de amistad. Qué hermoso es recordar nuestras experiencias de amistad. Yo me acuerdo allí en el barrio, en la infancia, en la adolescencia, jugando trompo, jugando dominó, jugando parqués, jugando bolinche o canicas con los compañeros del barrio. Allí muchas veces en esta cultura llanera andábamos sin camisa, andábamos en cotizas o a veces descalzos, íbamos al río, íbamos a jugar en un potero fútbol, microfútbol, voleibol, tenis, y era algo maravilloso el encuentro fraternal, el encuentro amigable con los del barrio, con los de la vereda. Esto se debe recuperar, se debe fortalecer en la actualidad. Tengámoslo presente, fraternidad social, amistad social. ¿Cómo era tu infancia, tu adolescencia? ¿Cómo eran tus amigos? La relación allí en la escuela, en el colegio, en la universidad. No se debe perder la fraternidad y la amistad social. Aparte de eso, otra actitud que nos muestra el buen samaritano es la disponibilidad. Estamos dispuestos a ayudar, a colaborar, estamos dispuestos a acoger, proteger, promover e integrar. Esa es una gran meta, es un gran desafío.
Queridos hermanos, necesitamos también como actitud positiva el reconocimiento del otro y reconocerlo con sus derechos, con su dignidad de hijo y de hija de Dios. No importa si es hombre o mujer, no importa tampoco el partido político, la religión, la ideología, la nacionalidad. Hay que reconocer al otro como hijo de Dios y reconocernos como hermanos en Jesucristo. El reconocimiento, y más que nunca, es determinante para la fraternidad y la amistad social. Aparte de eso, la benevolencia. Volencia, hacer siempre el bien, una actitud que busca hacer el bien al otro, busca hacer el bien a la naturaleza o a la creación, obra de las manos de Dios. Pues bien, queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos enseña cosas grandes, cosas maravillosas. Vamos a desterrar esas actitudes negativas, esas actitudes de estos dos hombres, del sacerdote, del levita, y vamos a fortalecer la actitud del buen samaritano con estas características que les he dado hace un momento. Pero la palabra nos sigue enseñando cosas grandes, cosas maravillosas. Jesús le contestó que está escrito en la ley. ¿Qué es lo que lees? Muchas veces la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. No basta firmar un pacto de paz, no basta firmar un acta de matrimonio, no basta la letra. Lo que da vida es el Espíritu. El Espíritu te da vida, te vivifica. El Espíritu nos da plenitud de vida, calidad de vida, vida en abundancia. Por eso mi invitación es vivir bajo la acción del Espíritu de Dios. Así vamos a instaurar la cultura de la solidaridad, del amor fraterno, de la amistad social. Sencillamente este hombre ya conocía la Sagrada Escritura, se la sabía al pie de la letra, y él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, al prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la ley y de los profetas. El amor. Dios es amor, amémonos los unos a los otros. Esto lo encontramos en Deuteronomio 6:5 y en Levíticos 19:18. Amar, amarse. Preguntémonos, ¿me amo yo a mí mismo? ¿Me acepto como soy? ¿Amo mi cuerpo? Es más, comprendo que yo soy cuerpo. Si yo no me amo, es muy difícil que ame a los demás. A mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis seres queridos. Y si yo no me amo a mí ni a los demás, muchas veces voy a amar a la creación, a la naturaleza, a las mascotas, a los animales, a la flora y a la fauna. Y si no amo a la flora y la fauna, obra de las manos de Dios, tampoco voy a amar a Dios. Por eso que yo viva en armonía es el gran reto con estos 4 elementos. Que yo viva en armonía, y yo les pido y pido a Dios para que todos vivamos en armonía con nosotros mismos. Gracias, Señor, por ser lo que soy. Gracias, Señor, por mis familiares, por mi prójimo, los más cercanos, y porque yo me hago cercano. Gracias, Señor, por la creación, y me comprometo a cuidar la flora y la fauna. También me comprometo a cultivar. Bendito sea el Señor, porque eres grande y quiero amarte ya que tú me amas. Armonía con los 4 elementos. Y luego dice: has respondido correctamente, obra así y vivirás. Obra así. Obras son amores, hay que actuar, hay que trabajar, no quedarnos quietos con los brazos cruzados. Hay que hacer algo para que la cultura de la solidaridad se haga realidad. Vamos a hacerlo juntos, todos podemos poner el granito de arena, podemos aportar. Dice el apóstol Pedro: yo no tengo plata, yo no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Muchos nos identificamos con el apóstol Pedro, que desde el punto de vista económico no tenemos dinero, pero podemos dar una voz de aliento, podemos dar la mano, podemos acompañar, podemos llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo que te doy. Queridos hermanos, a veces pensamos que necesitamos hacer cosas grandes, maravillosas, pero basta un gesto, una palabra, saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios te bendiga, hasta luego, mirar a los ojos, sonreír. Así estamos contribuyendo a la cultura de la solidaridad. Hay personas que piensan que necesitan hacer grandes obras. No, allí en nuestras micro relaciones, las que están allí en la casa, con los familiares, los amigos, en el barrio, podemos fortalecer la cultura de la solidaridad. Pero también hay macro relaciones, como la economía, la política, que también puede ser cultura solidaria. Por ejemplo, en las microrelaciones yo pude ayudar a atravesar a alguien el río, pero en las macrorelaciones, el mundo de la economía y de la política, con sus gestiones de políticas públicas, pueden construir un puente para que esas personas ya no atraviesen el río y corran el riesgo de ahogarse, sino que pasen por el puente. De igual modo, queridos hermanos, en las microrelaciones podemos acoger a alguien en nuestra casa,
Pero las macro relaciones, el gobierno nacional, municipal y allí regional pueden construir un hospital, pueden construir un hospicio y dar acogida al hermano que está sufriendo y que está doliendo. Las micro relaciones hacemos gestos sencillos, humildes, y en las macro relaciones, gobernantes, alcaldes, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, hacen grandes obras. Por ejemplo, hay en la micro relación una mano amiga, entre todos nos podemos reunir y mejorar la carretera, pero las macro relaciones hacen una avenida, una autopista gratuita para todo el pueblo que lo necesita. Si es posible, con la ayuda de Dios, con voluntad, con conocimientos, y también es posible cuando nosotros ponemos de nuestra parte. Queridos hermanos y hermanas, obra así y vivirás. Yo los invito para que durante este tiempo promovamos esa cultura de la solidaridad y vamos a saludar, vamos a sonreír y vamos a hacer pequeños gestos, pequeños detalles que ayudan mucho. Por ejemplo, dar un abrazo, sonreír y besar al hermano, a la hermana, al papá, a la mamá, a alguien que lo necesita. Un abrazo no cuesta, pero hace mucho bien. Aparte de eso, queridos hermanos, dice la palabra del Señor, ¿quién es mi prójimo? Y ahí es cuando Jesucristo sencillamente explica esta parábola y termina diciendo, Jesús les dice, ve y haz tú lo mismo, haz tú lo mismo. Ese es el mensaje final. Haz tú lo mismo como hizo el buen samaritano. Vete y haz tú lo mismo. Ese es el mensaje de Jesucristo para todos los hombres de nuestra cultura colombiana y latinoamericana. Seguir el ejemplo del buen samaritano. Vete y haz tú lo mismo. Concluyamos orando. Hagamos esta oración con todo el corazón. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, con el poder del Espíritu Santo, desterramos de nuestro corazón y con tu ayuda, con nuestros conocimientos y con nuestra propia voluntad, estas actitudes tan negativas que nos hacen tanto daño y promueven la cultura de la insolidaridad. Desterramos la indiferencia de nuestra vida, desterramos los muros, las barreras, los grupos cerrados, el aislamiento. Aparta de nosotros, Señor, esa actitud de huida, de mirar por los lados, de pasar de largo, de estar de espaldas al dolor, al sufrimiento de los demás. Desterramos de nuestra vida la desidia social, el distanciamiento social, el desprecio del pobre, la religiosidad sin amor y sin sentido que no libera ni transforma. Desterramos la impunidad, el pesimismo, la xenofobia y volvernos autorreferenciales. Padre Celestial, muchas veces nos hemos sentido como el maestro de la ley. Otras veces nos sentimos como tú, maestro bueno. Otras veces nos sentimos como un hombre que es violentado. También muchas veces tal vez hemos actuado como los ladrones. Unas veces nos creemos muy religiosos y otras veces muy políticos. A veces somos los buenos samaritanos. Otros creemos que somos como los albergues y el dueño del albergue, que sencillamente acoge al otro para que le paguen. Y eso también es necesario, obviamente. Padre Celestial, de tal manera que cada uno de nosotros tenga actitudes siguiendo la parábola del buen samaritano y contribuya a la cultura solidaria. Pedimos que a través de la acción del Espíritu todos tengamos actitudes de proximidad, misericordia, ampliar el corazón, cuidado compasivo, dar el tiempo, corresponsabilidad, una nueva oportunidad cada día para mejorar. Que seamos y practiquemos la gratuidad, acojamos al forastero, que haya un humanismo integral, que haya hospitalidad, que busquemos la fraternidad y la amistad social, que tengamos disponibilidad, que busquemos reconocer al otro y practiquemos la benevolencia. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, con el poder del Espíritu Santo, que en las macrorelaciones y en las microrelaciones busquemos acoger, proteger, promover, integrar al hermano que sufre, que se siente solo, que está deprimido y que necesita un abrazo. A ti, Padre, sea la gloria, el poder y el honor por los siglos de los siglos. Gracias porque tú haces salir el sol sobre buenos y malos, y tú cuidas a las aves del cielo, a los lirios del campo, y a todos nos ama incondicionalmente. Queridos hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja de todo mal, de todo peligro, de toda perturbación, que Dios les muestre su rostro y les conceda su favor. Vamos a terminar orando el Padre Nuestro, teniendo en cuenta esas 7 peticiones que hay en el Padre Nuestro, y vamos a terminar con un fuerte amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Aleluya, aleluya. Se pueden comunicar conmigo al 321-244-0463. Los invito para que me sigan en YouTube, Padre Andrés Olaya. Allí van a encontrar videos sobre salud integral, ecología integral, educación integral, sobre proyecto de vida, notas de espiritualidad, sobre la cuaresma, sobre la Navidad. Bueno, estamos para servir porque somos alegres mensajeros del Señor. Bendiciones.